Hola Chimotubers, hoy nos vamos de almuerzo con mi amigo Salva Mico. Hola Chimotubers, estamos en Ontinyent, vamos de almuerzo y vamos al bar Miranda. Hola Chimotubers, estamos ya en el bar Miranda, nos han recibido muy bien, hemos pedido ya los bocadillos y ahora vemos cómo son. Hola Salva. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vamos de hambre hoy? Yo creo que hoy haremos trabajo. ¿Sí? Sí. Yo no tengo mucha. No sé si aprobaremos o sostendremos. Buenas. Uno de la casa en bacon A ver. Para mí. y uno de tortilla de patata con hortalizas. Madre mía. Buen provecho. Así es. A ver Salva, ¿qué bocadillo te has pedido tú? Yo me he pedido un bocadillo de tortilla de patatas con longaniza. Con longanizas. Pero eso tiene muchas longanizas, ¿no? ¿Cuántas longanizas hay? 11 longanizas. 11 longanizas. Vale, me agua. ¿El tuyo qué lleva, Chimotubers? El mío lleva, este es el de la casa, lleva lomo, queso, bacon y una salsa de verduras por encima que tiene muy buena pinta. ¿Cuánto medís? Este mide 40 centímetros. 36 centímetros. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Está muy bueno. ¿Cómo lo encuentras, Chimotubers? Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Bueno, Chimotubers, tengo una noticia importante que daros. Me he comido ya medio bocadillo. Yo, medio bocadillo. Y quiero que veáis, Salva, le queda todavía, le he ganado, vamos, que voy ganándole a Salva, que eso es una noticia, no sé qué le pasa hoy, pero está lento. Vamos a ver, ahora vamos a cambiar el bocata, o sea, yo me voy a comer medio del suyo y él se va a comer medio del mío. Vamos a ver cómo va, a ver quién gana o quién termina antes. Aquí vemos a mi amigo Chimo, que está intentando coger el bocadillo, que no sabe ni por dónde cogerlo, porque le caen las longanitas. Y ahora veremos si con ese medio bocadillo también es tan rápido como con el otro.
Mi amigo Chimo se lo está comiendo, pero veo que le cuesta un poco más. Vamos a preguntarle a ver cómo va. Pues hay un problema. Es que el primer bocadillo que me he comido, el primer medio, ha entrado muy rápido porque, claro, no estaba tan cargado como este. Estaba muy bueno y no estaba tan cargado. Y es que este, yo creo que, yo no sé si lo voy a terminar, ¿eh? Voy a intentarlo, pero luego os cuento. Salva me ha engañado, porque el bocadillo que me he pedido yo, cuando llevábamos medio, no lo hemos cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que el que ha pedido Salva, que tiene longanizas, ese es muy pesado. Yo, la verdad que mira lo que me es que no puedo más. Y él ha cogido ahora la segunda parte, mi bocadillo, y claro, y le ha durado nada. Miren lo que queda de bocadillo. Miren mi bocadillo lo que No le queda nada. Lo que queda. Bueno, hemos llegado ya al final del almuerzo. Salva ha terminado ya. Yo no lo voy a poder terminar. Me he dejado aquí una puntita, pero es que el de longanizas es muy pesado. Está muy bueno, pero es muy pesado. Y ahora vamos a hacer... Salva nos va a hacer la valoración. Primero, Salva, de sabor, ¿cómo estaba el bocadillo? De sabor yo le pondría un 10 a los dos bocadillos. De tamaño van muy cargados. El de longanizas y tortilla de patatas se puede observar que hay quien no ha podido. Y se sale del pan, ¿eh? 40 centímetros el tuyo, ¿no? Sí, al salirse del pan es un Y poquito 35 más el mío, ¿no? largo. Y de anchura pues es mucho más ancho. Es un bocadillo para personas grandes. Y el servicio... El servicio ha sido espectacular. Yo decía que 2 sobres per cada carajillo. 2 de sucre. Sí. 2 sobres de azúcar, un poquito de canela, 2 trocitos buenos de cáscara de limón, lo que es lo amarillo, para que no amargue. Sí, 2 granitos de café o 3. Más o menos esta es la cantidad que suelo poner, para que no se mueran así. La medida, vamos, La medida. eso es la medida. Y ahora removemos bien. Se calienta. Y ahora le damos un poquito de fuego. Más o menos. Máquina. Emplatamos. Y ya está. Y ya está, ¿no? Así tingueu. El carajillo cremaet, ¿no? Carajillo cremaet. Muchas gracias. Vale. Bueno, ya nos han traído el carajillo. Nos lo han quemado, bueno, habéis visto cómo lo han hecho. Es auténtico. Y ahora vamos a probarlo, a ver cómo está. Estamos tomando carajillo y nos hemos dado cuenta de que el bar es muy pequeño, está lleno, y hemos mirado por la ventana y hay cola para entrar al bar. Es increíble, hay un montón de gente fuera esperando para almorzar. Ahora os lo enseño. Mira, ¿estáis aquí esperando para almorzar? Estamos esperando, sí. Sí, ¿por qué? Porque está lleno y no hay mesa. Sí, está todo lleno, como podrás ver, si es que... ¿Y qué os han dicho? ¿Que tardará mucho o qué? No nos han dicho nada. O sea, esperáis, aunque sea una hora vais a esperar. Bueno, vale la pena, ¿no? Sí. Hola, ¿de dónde sois? De Ontinyent. Y de Palomar. De Palomar. Y de Pego. Y de Pego, hostia, de Pego está un poco que me junte, ¿eh? ¿Y venís mucho por aquí o qué?
Hombre, te pego menos. ¿Tú es la primera vez que vienes? ¿Qué? ¿Te ha gustado o qué? Está bien, ¿no? ¿De dónde sois? Aquí, Don Tiñent. Y bueno, ¿y que venís mucho por aquí? pues sí, solemos venir siempre que hacemos una ruta. ¿El fin de semana? Fin de semana, claro. Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta de Miranda? Pues el bocadillo, que es espectacular. El bocadillo. ¿De dónde sois? De Ollería. Está cerquita de aquí. ¿Y venís mucho a Miranda? Alguna vez, cuando venimos por aquí por Onteniente, sí, Aprovechas, ¿no? aprovechamos y venimos. ¿Y qué es lo que más te gusta de Miranda? Los bocadillos. Los bocadillos, ¿no? Varias veces hemos venido. Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta del restaurante? Las dimensiones de los bocadillos. ¿El tamaño? Muy bien, muy bien. El tamaño sí importa. El tamaño sí importa. ¿Venís mucho a Miranda? Siempre que podéis. ¿Y qué es lo que más os gusta de Miranda? De que el bocadillo vaya realmente lleno. Sí, que, o sea, que no te quedas con hambre, ¿no? Claro. Adeu. Míralo. Chimotubers, es la 1 de mediodía. El Miranda está lleno a reventar. Ahí tienen un caos que la verdad que queríamos hablar con el cocinero, pero al final ha sido imposible. Entonces nos vamos a casa. Nos ha gustado mucho. Os recomendamos que vengáis y nos vemos en el próximo vídeo.